Pues vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Aquí en Efesios 4, 17, la palabra de Dios dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros habéis aprendido, habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia con nosotros. Pedimos, Padre, que tú nos hables, Padre, que cada mente esté despejada, Padre, cada corazón abierto a lo que tú tienes para tu honra y tu gloria, Padre. Gracias por Cristo, es en el nombre de Él te lo pido. Amén. Aquí interesante que la palabra de Dios estaba hablando de una nueva vida en Cristo. Y realmente es el nuevo año. Así que quería hablar de renovar nuestro esfuerzo de realmente andar con el Señor. Con el nuevo año siempre vienen las metas, nuevas metas. O son viejas, ¿verdad? Pero otra vez renovar las metas, tratar de rebajar de peso. Otros tienen otras metas. Son las mismas metas, ¿verdad? Hasta todo el mundo está jurando, pues yo este nuevo año voy a mejorar mi vida. Todos están en eso, ¿verdad? Pero a la final tienen el problema que no pueden lograr eso. El mundo no puede. ¿Por qué? Pues no tienen a Cristo. Y nosotros como cristianos podemos mejorar. Podemos andar con el Señor, en el poder del Señor y por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que es a través de Cristo que podemos lograr renovar y mejorar y hacer más para Cristo. Realmente Jesucristo ha cambiado lo interior de nosotros. Nos ha salvado, nos ha dado pues una naturaleza nueva. Y tenemos que llevar eso a lo exterior de nosotros. Esa es una contradicción que de un lado pues somos perfectos, del otro lado andamos en el pecado. Eso no debe hacerse. Así que debemos cambiar, como la exhortación aquí de Pablo a la iglesia de Efeso, que ya no debemos andar en lo malo, sino debemos andar en lo bueno. Y hay 3 pasos para
lograr esto? Número uno, tenemos que entender la situación. Tenemos que entender lo que necesitamos hacer. El entendimiento promueve que logramos las metas. La segunda cosa es debemos aprender. Lo que no realmente, pues el entendimiento nos ayuda a entender la situación, pero tenemos que aprender para arreglarlo. Y luego la tercera, poner en práctica. Hay muchos que aprenden muchas cosas, pero nunca lo utilizan. Esa información está archivado y es bueno saber las cosas, pero no ayuda a mejorar y lograr metas, ¿verdad? Realmente cuando empezamos a poner las cosas en práctica, ahí es donde llegamos a la meta que tenemos. Así que estas tres cosas son importantes, y especialmente este nuevo año. Si queremos lograr algo para el Señor este año, pues 3 pasos. Y la primera, entender. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a ver el verso 34 y 73. Salmo 119. Los salmos se encuentran en medio de la Biblia. Queremos el Salmo 119. El verso 34. Aquí dice el salmista: dame entendimiento y guardaré tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Aquí vemos la raíz de poder empezar a cambiar. Tenemos que pedir. ¿Y pedir de quién? Pedir del Señor. Muchas veces toda la gente tratan de cambiar y hacer las cosas en su propio poder. Ni en el mundo se ve que hay muy pocos que sí mismo logran. Necesitan ayuda, necesitan su familia y de la comunidad esa presión para seguir y alcanzar metas. Necesitan a alguien que les toma del brazo y les lleva caminando como me están haciendo a mí. De otra manera no se va a lograr la meta, ¿verdad? Así que si queremos cambiar espiritualmente y hacer algo para el Señor, pues debemos pedir de Él entendimiento. Entendimiento. Y eso es lo que falta mucho en el mundo. No conocen a Dios, no conocen sus cosas, no hay entendimiento. No logran nada. Pero si entendemos las cosas del Señor, podemos lograr algo. Vamos al 73, verso 73, dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender y aprenderé. El punto aquí es, tenemos que entender para aprender. Si no entendemos lo que es lo malo, no podemos hacer lo bueno, ¿verdad? Es tan obvio. A los niños, a Noé, él va a hacer lo malo, porque así es. Todos los niños tocan y ponen en la boca y no hagas eso. Se tiene que enseñar. Pero, ¿sabes? Siguen haciendo eso por un largo rato hasta que llega el entendimiento de que no deben hacer eso, ¿verdad? Y así es ese proceso en nuestras vidas. Tenemos que entender algo para poder corregir, aprender y corregirlo, ¿verdad? Así que lo primero que necesitamos es entender. Y pedimos esto, ¿de quién? Del Señor.
Sí, podemos pedirlo de la esposa, pero si ella no entiende, no va a ayudar, ¿verdad? Vamos al Salmo 111, Salmo 111. Salmo 111, 10. Salmo 111, 10. Aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos. Aquí otra vez, habla del proceso. Si tú estás practicando las cosas del Señor, obedeciendo, guardando los mandamientos, tienes buen entendimiento. Así que aquí el enfoque es, necesitamos entender. ¿Y de dónde viene este entendimiento? Pues de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a Proverbio 2. Proverbio 2. De los proverbios queremos el Proverbio 2. Y vamos a ver 5 al 6. Proverbio 2. Proverbio 2, 5 al 6. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así que para entender qué es lo que necesitamos, tener temor de Jehová es la primera cosa, ¿verdad? Y aquí no necesariamente es temor de sino es reverencia a Dios y a sus cosas. Si tenemos reverencia y apreciamos las cosas de Dios, pues podemos llegar al conocimiento de mucho más de lo básico del Señor. Y esto es algo que es indispensable si queremos llegar a practicar las cosas del Señor, si queremos aprender y si queremos ponerlo en práctica, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 17. Juan 7, 17. Aquí Cristo hablando dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El punto aquí es, Jesús está diciendo, se tiene que discernir si lo que se enseña es lo correcto o lo malo. Y para eso necesitamos ser entendidos. Entendidos. Y esto viene de Dios. Nosotros andando, y el mundo también, todos andando, estamos juzgando las cosas si son buenas o malas. El punto es necesitamos el entendimiento de Dios, si algo es bueno o malo. No debemos confiar en nosotros mismos, sino en el Señor. Vamos a seguir. Segunda de Timoteo 2:7. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. El versículo 7. Segunda de Timoteo 2:7. Aquí dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El punto es, debemos recibir lo que se está enseñando, y el Señor, si estamos dependiendo en el Señor, si estamos en contacto con el Señor, si tenemos una buena relación con el Señor nos va a dar entendimiento. Entendimiento para poder aprender, entendimiento para aprender y luego ponerlo en práctica. Así que esto es algo indispensable. Necesitamos entender las cosas de Dios. Vamos a Efesios 1:18. Efesios
1:18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay muchos cristianos que han nacido de nuevo, pero no saben nada del Señor, no saben nada de la esperanza que espera para ellos cuando llegan al cielo, no saben nada de la esperanza de la herencia que espera. No saben nada de la vida eterna, no saben nada de los caminos del Señor. Son bebés en Cristo. Y hay muchos versículos que hablan que ya no debemos quedarnos como bebés, debemos crecer, madurar y poner en práctica las cosas de Dios. Vamos a Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. Aquí dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El punto aquí es: necesitamos entendimiento. ¿Y cuándo empieza eso? Pues todos los días. Si dice aquí renovaos, pues se tiene que renovar todos los días. ¿Y cómo hacemos eso? Pues metiéndonos en la palabra de Dios para que podamos recibir la información, y el Señor nos va a dar el entendimiento para entenderlo, para aprenderlo y para ponerlo en práctica. Pero todo empieza en entender. Sin entendimiento, si somos ignorantes, pues vamos a seguir en malos caminos, no entendiendo que hay buenos caminos. Y Dios nos va a juzgar. Yo he escuchado, pues, no es excusa que no entiendes la ley de Ecuador. Es tu culpa que tú no entiendes cuáles son las leyes de Ecuador. No es una excusa decir, pues yo no sé, así que no me aplica. No. Es lo mismo con el Señor. El Señor nos ha salvado para una mejor vida, una vida abundante. La pregunta es, ¿quieres eso? Pues todo empieza con el entendimiento. La segunda cosa que se necesita es aprender. Aprender. Todos nosotros hacemos eso todos los días. Aprendemos algo nuevo. Aprendemos nuestros límites. Aprendemos qué tan fuertes somos. Aprendemos qué tan sabios somos. Aprendemos qué tanta inteligencia tenemos. Se está midiendo y aprendiendo todos los días. De la observación, de lo que otros nos enseñan, de lo que la palabra de Dios nos enseña. El punto aquí es, estamos aprendiendo, pero ¿qué estamos aprendiendo? ¿Lo malo? ¿Y de seguir en eso? No, la exhortación era, vamos a dejar eso y vamos a mejorar en las cosas del Señor. Y para eso, ya que entendemos, podemos aprender. Vamos a Isaías 1:17. Isaías capítulo 1, versículo 17. Isaías 1:17. Isaías capítulo 1, versículo 17.
La palabra de Dios dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Aprender a hacer lo malo, ¿verdad? No, eso es automático. Aprender a hacer lo bueno. La exhortación aquí es, tenemos que aprender a hacer lo bueno. Es fácil hacer lo malo, especialmente cuando estás empezando un nuevo trabajo y quieren que tú hagas algo. ¿Y cómo lo haces? ¿Lo haces perfecto y bueno y súper? ¿Todos están encantados del trabajo? No. Tú lo haces mal y te empiezan a enseñar. Allá en la plantación, mi hermano trabaja y tiene que enseñar a otros. Los nuevos entran y no saben hacerlo. Se tiene que enseñar a hacer las cosas bien. Hacerlas mal, todos sabemos. Así que la exhortación es, hágalo bien, aprender a hacer las buenas cosas. Y como cristianos, hemos nacido a una nueva vida y tenemos que aprender a andar en esta nueva vida. No en la vieja, esos ya hay. Nacidos, ya eso llegó y sabemos de todo esto. Tenemos que aprender el nuevo camino. Vamos al Salmo 119:11. Salmo 119:11. Salmo 119:11. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Eso no habla de practicar. Aquí está hablando de atesorarlo, mantenerlo en nuestro corazón. Si lo tenemos y lo guardamos en nosotros, ahora sí podemos ponerlo en práctica. Si lo tenemos guardado, es que lo hemos entendido y lo hemos aprendido. Para poder ponerlo en práctica. Vamos al Proverbio 1:5. Proverbio 1:5. El tiempo se me va. Proverbio 1:5. Proverbio 1:5. Proverbio 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El entendido y el sabio, lo mismo, los que entienden, y eso viene del Señor. Si quieres sabiduría, pídelo del Señor, ¿verdad? ¿Quieres entendimiento? Pídelo del Señor. ¿Y qué? ¿Qué dice? Que vamos a llegar a aprender, ¿qué? La palabra de Dios, el consejo de Dios, los mandamientos de Dios, las obras de Dios. Así que necesitamos aprender. Vamos a Proverbio 9:9. Proverbio 9:9. Vamos más rápido. Proverbio 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Debemos estar listos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Debemos recibir algo del Señor todos los días, porque estamos aprendiendo lo malo del mundo todos los días. Necesitamos aprender del Señor todos los días. Debemos mejorar nuestra relación con el Señor todos los días, no cada miércoles y domingo. Y este mundo se está poniendo más mal. Posiblemente vamos a tener que estar juntándonos todos los días para poder mantener. Pero cuando ese momento llega, vamos a saberlo. Y van a pedir esto. Los que de verdad
entienden y quieren aprender. Porque para mantenernos en las cosas de Dios, tenemos que aprender las cosas de Dios. Vamos a Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La enseñanza es para que nos perfeccionamos, maduramos. ¿Y qué es un cristiano maduro? Pues que entiende entre lo bueno y lo malo, según Hebreos 5:12. Pero el punto aquí es, ya no debemos ser niños y necesitar la leche, debemos ser maduros y comer la carne de la palabra de Dios. Ok, así que entender, aprender y luego poner. Debemos vestirnos, ¿verdad? Vamos a primera de Pedro 2:15, perdón. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí quiero enfocar ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? No nada más que entendemos, no nada más que aprendemos, sino que hacer el bien. Eso es la voluntad de Dios. No es nada más la voluntad de Dios que tú entiendes las cosas de Dios. No es suficiente que nada más has aprendido lo bueno y lo malo. La voluntad de Dios es que tú hagas lo correcto, lo bueno, lo que has aprendido, lo que entiendes. Si no lo pones en práctica, pues no estás andando con el Señor. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3:13. 2 de Tesalonicenses 3:13. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Aquí hay una advertencia. Se cansa de hacer lo bueno. No se cansa de hacer lo malo. Es fácil hacer lo malo. Siempre hay plata para ir a la fiesta. No, pero para ir a la iglesia, no, ya estoy cansado, estoy enfermo, no tengo plata. Sí, hay excusas. Pero aquí la exhortación es: no debemos cansarnos de hacer lo bueno, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo lo bueno, haciendo las cosas de Dios, otros pueden aprender de nosotros. Pero si hacemos lo malo, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos dando señales mixtos. A veces sí y a veces no. Vamos a Oseas 14:9. Oseas 14:9. Aquí dice, y empieza con una pregunta buena: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El punto es, si nos hacemos rebeldes de seguir al Señor, pues no vamos a andar en el camino del Señor, vamos a caer al lado, vamos a desviarnos, vamos a ir y descansar en el pecado. No queremos eso. Debemos seguir en el camino recto del Señor. ¿Quién es sabio y prudente? Pues el que sigue, ¿verdad?
Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Aquí dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Él nos creó para andar haciendo lo bueno. Tenemos que entender esto, tenemos que aprenderlo y luego ponerlo en práctica. Dios tiene la esperanza que nosotros llegamos a practicar lo que aprendemos. Vamos a Romanos 6:4. Romanos 6:4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. En la voluntad del Señor es que andamos en una vida nueva, andando con Él, haciendo lo correcto. Y tenemos que entender esto, tenemos que aprender a hacerlo y luego podemos practicarlo. Vamos a Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que renovarnos todos los días y aprender del Señor todos los días y estar bien con el Señor y andando en su camino, si queremos llegar al conocimiento pleno, a poder llegar a la meta. Podemos entender qué es la meta, podemos aprender cómo llegar a la meta, pero hasta que lo cumplimos, no tenemos completo entendimiento. Porque no lo hemos experimentado. Así que este nuevo año debemos renovarnos para llegar y cumplir, para experimentar y tener pleno conocimiento de las cosas de Dios. Vamos a 1 de Juan 3:3. 1 de Juan 3:3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es puro. Él vivió una vida perfecta, nos dejó el ejemplo, y Él nos ha limpiado, nos ha purificado, ha hecho el trabajo, y quiere que nosotros nos purificamos, que dejamos lo malo y andamos en lo bueno. Tenemos que entender esto, tenemos que aprenderlo y tenemos que ponerlo en práctica. Pues Hebreos 10:20 y acabamos con esto. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Hebreos 10:20. Aquí en Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo se sacrificó para salvarte. Derramó su sangre para limpiarte. ¿Para qué? Para cambiarte. Para hacerte apto
y capaz en Él y en sus cosas. Él hizo todo eso. Podemos. Él nos abrió un camino a una nueva vida. La vida eterna. ¿Estamos andando en eso o estamos todavía enfocados en lo viejo? Y siempre vamos a quedar en lo viejo. Pues la exhortación es, vamos a dejar eso y vamos a renovarnos y vamos a cumplir con el Señor. Vamos a llegar al pleno conocimiento de sus cosas. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a responder a Dios.